Vamos a mini desayunar. ¿Esto cómo era? Un termo, un café. La noche en Bruma ha sido larga. Apenas pegamos ojo a dormir en estas improvisadas camas junto a otros peregrinos. Pero tenemos que agradecer a los hospitaleros esta medida de emergencia para que nos pudieran dar cobijo. Salimos del albergue al alba. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Sigüeiro, Pero... que está a 25 kilómetros. No, perdemos la esperanza de llegar a Santiago. Sí, tú te quieres hacer 42 kilómetros a Santiago y un mojón de goma. Venga, vámonos. Ya está duro. Venga, anda, vamos. Preparándonos bien para el camino, atándose bien las botas, porque quiere hacer 42 kilómetros en el día de hoy. 42 kilómetros hasta Santiago no era descartable, pero al final comprobamos que era demasiado. ¡Ah! ¡Qué ricura! El frescor mañanero. Como casi siempre, somos de los últimos en salir, pero bueno, relativamente no tenemos prisa. Sin duda, una bonita mañana para caminar. El concello de Ordes nos recibe con un bonito amanecer. Quiere llegar a Santiago hoy. Nos espera un primer tramo asfaltado, atravesando aldeas dispares alternadas por campos de cultivo donde se manifiesta el carácter campero del entorno. En la aldea Cabeza de Lobo encontramos la iglesia de San Pedro de Ardemil, cuya estructura sigue el esquema de iglesias rurales gallegas enclavadas en el propio cementerio. Poco después, un artista local trata de sorprender a los peregrinos con varias esculturas, y la verdad es que lo consigue. Dejamos atrás el gran Santiago de piedra, obra de un señor escultor que tiene aquí unas cuantas de piezas, y retomamos el camino. Seguimos por el asfalto transitando aldeas como As Mamuas y Oporto, al tiempo que no desaprovechamos la oportunidad de compartir conversación con otros peregrinos. ¿De dónde eres? Salamanca. Salamanca. Sí, vosotros sois. No, aquí hay un error, digo, no. ¿Y dónde estás destinado? Este año voy a estar en un pueblo de... La tertulia se adentra en un sendero emboscado que nos dirigirá a la población de Arrúa, donde volvemos a reponer fuerzas. Retomamos el camino después de desayunar de nuevo. ¡Ah! Me duele todo. Mira, hay un crucerito ahí. A la salida de la población topamos con la iglesia románica de San Pelayo de Buscás, construida en el siglo XII, aunque con reformas en los siglos XVIII y XIX. Entre sus elementos románicos se conserva su puerta principal, con arco de medio punto. También su ábside, en cuya ventana en el exterior se ubica una imagen del santo, del siglo XVIII. Seguimos avanzando y mientras lo hacemos es inevitable cómo algunas imágenes nos hacen ver que por aquí se resiste el paso del tiempo, una sensación solo interrumpida por el trasiego de algunos coches. Muy pronto abandonaremos el asfalto y comenzaremos un sosegado tramo de pistas de tierra, algunas de ellas con frondosos bosques que se agradecían para protegernos un poco del sol. Si queríamos almorzar en Sigüeiro, debíamos imprimir algo más de ritmo a la marcha. Este cambio nos hizo conectar con otros peregrinos mientras volvemos a cambiar la tierra por el asfalto. Hemos adelantado a los dos madrileños porque uno de ellos está lesionado de rodilla. No, que en breve nos va a adelantar a nosotros. Pues sí, porque entre que hacemos fotos y paramos y este rollo, va a llevar a la tropa. En las proximidades de Outeiro, damos con el resto de la tropa que durmió en el hospital de Bruma. La carretera local nos introduce por distintas aldeas como la Bandeira de Riba, a Senra o a Calle, donde se ubica otro crucero. La sensación que empezamos a tener todos es que en esta etapa hay un exceso de alquitrán. Al final estamos todo el día por la carretera.
El asfalto predomina, solo interrumpido por algunos trechos que sirven para atajar y conectar unas carreteras con otras. Aun así, la experiencia de compartir pasos entre peregrinos no nos la quita nadie. Todos unidos por un objetivo: llegar a Santiago. Las 12 de la mañana, llevamos 15 kilómetros y medio, nos quedan 10 para llegar a Siqueiro. Empieza a hacer mella el calor, a doler las piernas, me duele hasta la mochila, pero creo que llegaremos a comer a Siqueiro. Después de descansar, seguimos el camino. En el sitio de Oscarrás pudimos tomar el último tentempié antes de afrontar los últimos 10 kilómetros restantes hasta Sigüeiro. Como Benito, ¿no? ¡Vamos, lío! Encinas y Pino nos acompañan por esta agradable pista hasta la aldea de Basoia, donde retomaremos una carretera que salva por un túnel la autopista del Atlántico AP9. Al poco, una pista forestal nos guiará hasta la larga recta que desembocará en Sigüeiro. Aquí, algunas fotos y alguna llamada telefónica abre la distancia entre nuestros compañeros peregrinos. Oh, 20 kilómetros de etapa, No, 22. 22, nos quedan 6 para comer. Pero mira qué pendiente. Oh, viene una ahí. vueltecita que viene. Tenemos las rodillas jodidas. Cogen grasa. Uf, cuando paras un minuto te pega el leñazo. Venga, que ya queda poco, hombre. Solo te animo. Calor y dolor tendrían que convivir unos kilómetros más con nosotros. Al menos, de momento hasta Sigüeiro, que se dejaba ver ya en la lejanía. Parece que Sigüeiro es aquello de allí. Sí. Ah, Entramos en la localidad por un parque que cruza el río Carboiro e instante después damos con el grupo peregrino. Primero que yo, ¿no? Aquí termina la etapa para la gran mayoría de ellos, ya que encontraron alojamiento en varias hospederías. Seguro que al día siguiente nos volveríamos a encontrar. el camino. Luego. Nosotros continuamos varios kilómetros más junto a otros dos peregrinos, pero estos tenían que aligerar, ya que su misión era hacerse por la tarde los 17 kilómetros restantes que quedaban hasta Santiago. El camino nos lleva a la iglesia de Santo Andrés de Barciela, un edificio que fue construido en el año 1917. Ahí está. Afrontamos esta, esperemos que última cuesta. Allí delante van José y Miguel Ángel tirando millas para Compostela. Los 4 kilómetros que hicimos desde la salida de Sigüeiro hasta nuestro destino de hoy se nos hicieron eternos. Si ya teníamos las rodillas destrozadas, el exigente desnivel que nos encontramos, sumado al calor, terminó por rematarnos. Entre el desnivel y la calor se nos está haciendo bastante pesado. Pero nada dura eternamente, y al final todo llega. A 4 kilómetros 700. Qué cabrón. Perdón por la expresión, pero así terminamos con las rodillas. Pues efecto de los 80 kilómetros de Santiago.